Bueno, ¿vos grabás así siempre en tres pantallas o vos te sacás? ¿Cómo es? Bueno, bueno, yo, cuando vos me digas que hacemos una presentación y arrancamos. Bueno, eh, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Augusto Giam, de la organización del Festival de Cine de Hurlingham, y estamos haciendo una serie de entrevistas con los protagonistas, los directores de las obras que están en competencia. Y hoy tenemos el agrado de charlar un rato con Luis María Mercado, que es el director de la película Vigilia en agosto, que participa de la competencia de largometrajes de ficción. Eh, una película que recepcionamos muy bien, al menos en lo personal. Es una película que está ambientada en un entorno de la ciudad rural, muy ligada a lo que es la agroindustria, el agronegocio, y cuenta la historia de Magda, que es una joven docente, en los momentos previos a su casamiento, a casarse. Ella empieza a manifestar una serie de malestares, de deterioro de su salud, por motivos que resultan algo inexplicables. Eh, Vamos a estar hasta ahí y ya vamos a hablar directamente con Luis María Mercado, que es el director. Bienvenido, Luis María. Hola, ¿qué tal, Augusto? Y muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de poder participar en este festival de Hurlingham. Siempre un festival nuevo, con sangre joven, con sangre nueva y espacios y pantallas donde uno pueda ir mostrando su trabajo. La verdad que siempre es una bendición, así que digo, todo la gente del equipo de Vigilia muy contento. Bueno, muy contentos también nosotros poder contar con vos. Y bueno, quisiera que nos comentes brevemente, conocerte un poco a vos. Sabemos que sos de Córdoba. Contanos brevemente cómo fue tu experiencia, cómo fue que ingresaste al mundo del cine. Mirá, bueno, sí, yo soy de Córdoba, vivo en Córdoba capital, pero nací y me crié en una pequeña ciudad a unos 70 kilómetros acá de la ciudad de Córdoba, al sureste de Córdoba. Eh, una pequeña ciudad muy parecida a la que se describe, bueno, de hecho, filmamos ahí, ¿no? Vigilia en agosto, que se llama Uncativo, que es una pequeña ciudad, digamos, agroindustrial. Vengo de ahí, yo estudié la carrera de cine y televisión en la Universidad Nacional de Córdoba. Antes de eso, hice muchos años teatro, en realidad desde niño prácticamente, y luego continué incluso cuando cursando la universidad, bueno, los fines de semana viajaba y hasta que ya en un momento no se pudo más, mantener eso y ahí quedó mi beta en lo teatral. Y en realidad, bueno, durante mucho tiempo, la verdad es que siempre he estado muy cercano haciendo varios cortometrajes, algunos han participado de diversos festivales nacionales, internacionales, como en Viña del Mar o en La Habana. Y también algunos, he trabajado mucho en institucionales que tenían que ver con lo que es la educación rural para ONG, ¿sí? Básicamente eso fue un poco mi currículum, digamos, eh, hasta que empecé a trabajar en Vigilia, en el guión de Vigilia, que es mi ópera prima, que comenzó primero como el guión de un cortometraje, hace mucho tiempo, que ya no sé qué quedó de eso, que ese cortometraje como la película tenían un viso mucho más fantástico y casi como de terror. De hecho, eh, bueno, eso, digamos, la idea había nacido como desde un lugar muy azaroso, ¿no?
¿Cómo Entonces, fue esto fue el...? un poco lo que empecé a trabajar en eso y eso fue, bueno, durante mucho tiempo, durante muchos años, hasta que pude llegar. Lo primero que sucedió fue que, bueno, yo tenía antes un cortometraje que había tenido una buena repercusión, había ganado algunos premios y a partir de eso después presentamos el proyecto en el Raimundo Gleiser. Eso posibilitó que al ganar por la zona centro, es un concurso que ahora volvió y que la verdad que es muy bueno para la gente que se inicia y eh, que está por hacer su primer largometraje. Eh, es un concurso, pero además es una herramienta muy importante porque participan eh, actores de la industria, gente que ya tiene alguna experiencia y que de alguna forma ayudan a que ese proyecto crezca. Y en ese momento además me dio la posibilidad de poder aplicar a lo que era la segunda vía del Inca, sin los antecedentes que en ese momento se necesitaban. Así que eso fue un poco La mi background, sí. Amén de que siempre después he trabajado muchísimo en lo que es producción, como hacemos mucha gente de Córdoba y de otros lugares que trabaja para otras cosas. En mi caso, lo que es comerciales y series y películas de otros compañeros y vamos rotando roles, digamos. Esa es un poco la dinámica que tenemos, sobre todo aquí en Córdoba, a partir, sobre todo, desde que hace unos años, un poco más, desde que hay una ley de cine, ¿no? Y que promueve eh, la creación de una industria. Bueno, nosotros sí, justamente. También desde Córdoba vemos una expansión en los últimos años, ¿no? Tal vez de 7, 10 años para acá vemos ya más películas de Córdoba, que se notaba como una especie de ausencia por ser una provincia tan cultural y tan importante, y ahora sí vemos que está en expansión. Eh, ¿Hay formación más allá de la que hiciste vos en cine en Córdoba para los chicos? Sí, y es increíble porque, ¿sabes qué? Yo cuando empecé a estudiar, allá lejos y hace tiempo, muchos, muchos años, la verdad que era como paleolítico. Eh, Pensar en la forma de producción, en todo sentido, ¿no? Desde la organización hasta el modo de conseguir fondos y hasta técnicamente ha cambiado, pero de forma increíble. Entonces uno un poco, bueno, se ha tenido que adaptar a todo eso. En Córdoba existe, además de la Universidad Nacional de Córdoba, que ahora funciona, ya no es un departamento de la Escuela de Arte, ahora es una escuela, la de cine y televisión. Hay una base en Villa María, que es una ciudad que está a unos 120 kilómetros de Córdoba, una ciudad también, la segunda ciudad más grande de Córdoba. Y además en la Córdoba capital, también desde hace muchos años atrás, hacia una escuela privada, que se llama La Metro, donde también han egresado muchísimos compañeros que actualmente, digamos, somos colegas, ¿no? Y trabajan en distintos rubros. O sea que tiene un potencial bastante importante y, mirá, fue justamente para mí el hito más o menos empieza en el 2006, 2007, que fue más o menos la época en que yo empecé a escribir este corto y que después se transformó eh, eh, por aliciente de un amigo que me decía, bueno, esto puede ser una película, ¿por qué no seguías escribiendo? Y era un poco porque yo ese momento me fui a vivir a Buenos Aires, un poco intentando seguir esto de cine. En ese momento era muy difícil hacerlo desde Córdoba, había eh, muchos impedimentos de todo tipo. Los referentes que teníamos de Córdoba, algunos que actualmente que siguen como Santiago Loza o Liliana Polinelli, habían tenido que emigrar a Buenos Aires para poder finalmente hacer su trabajo, hacer su obra. Yo intenté hacer ese camino, no duró mucho, al año me volví, pero en ese momento se estaban gestando, Matías Córdoba había hizo un documental que se llamó Criada, que fue para mí un señuelo, y luego aparecieron 3 películas de ficción que fueron
fundacionales de lo que era, lo que fue, no digo el cine cordobés porque ya había mucha gente que hacía cine en varios formatos, tanto en largometrajes como cortometrajes, ya incluso antes de la dictadura, que fue cuando se cerró la escuela de cine, habían muchos directores y directoras que habían trabajado eso, pero a partir de que se pueden hacer y se pueden estrenar películas como El invierno de los raros de Rodrigo Guerrero, que también fue productor de Vigilia, de Caravana de Rosendo Ruiz, e Hipólito de Teodoro Ciampagna. Esas fueron como 3 películas que se estrenaron más o menos juntas y que abrió todo un panorama a los que veníamos atrás, ¿no? Fue de alguna forma como romper un maleficio, ¿no? Un acto psicomágico que permitió a todos quienes veíamos una imposibilidad en eso, ver que de alguna forma esto era factible. Así que eso fue como el tren que llevó a que uno dijo, bueno, vamos por ahí, parece que esta puede ser una puerta, un andarivel a donde seguir. Muy bien. Bueno. Y a partir de ahí sucede que luego no solamente Córdoba, digamos, a partir de ahí se promulga una ley de cine en el 2016, pero además cuando desde Nación se lanza todo este programa de series, no sé si recordás, Augusto, digamos, que era de la televisión, de la TDA, si mal no recuerdo, y eso posibilitó que muchísima gente empezara a ejercitarse, muchos técnicos que no teníamos, digamos, la posibilidad de ejercitar el oficio, hubiera una expansión muy fuerte, muy importante, muchos formatos, narrativas, y a partir de ahí empezó a surgir una serie de camada de directoras, directores y realizadores, con una producción muy variopinta. Al menos Sí, eso sí, creo yo, nosotros, ¿no? de hecho, notamos esa expansión un poco del cine cordobés que de alguna manera estábamos esperando todos, ¿no? Con respecto ya a la película Vigilia, en agosto, es una película que me resultó interesante, con un guión también un tanto inasible, si se quiere, y donde es muy importante el entorno, que está, bueno, como yo mencioné muy brevemente al principio, es una ciudad muy ligada a la soja o a las oleaginosas, agronegocio, en donde vemos también una serie de clases, ¿no? También diversificadas. La historia se centra más en lo que es, si se quiere, una clase media más ligada a la producción, no tanto al empleado y al peón. Y es un entorno también católico, conservador, en donde la protagonista, que siempre está, la película siempre el punto de vista de la protagonista. A mí me interesaba por ahí charlar un poco de algunos aspectos que suceden, que son secundarios, como pequeños o grandes acontecimientos que suceden más lejos o más cerca de la protagonista y que después quedan como flotando, no tiene una resolución. Podemos hablar de lo que es, bueno, ese accidente de la conocida de ella, de la colega, que sucede y después queda como ahí, flotando. Lo mismo con, bueno, el accidente que tiene el, el empleado de su marido, que está más preocupado por las cuestiones quizás legales que por la salud de su empleado. Un olor que circunda la ciudad, desagradable. Eh, y quería que me cuentes un poco cómo esas, que son cosas arriesgadas del guión, que no se desarrollan, quedan ahí flotando. ¿Cuál fue la idea de poner estas cuestiones puntuales en el guión? ¿Querías mostrar cómo operaba en la psiquis del personaje? Mira, sabes que yo creo que si leyeras el guión, incluso están, bueno, mucho mejor, más explícitas y más trabajadas. Finalmente, lo que sucede es que a veces cuando uno filma, sobre todo si es tu ópera prima,
bueno, por la falta de praxis, de tiempo y un montón de cosas, terminan un poco diluidas. Y había muchísimas cositas de esas. Y no sé si tenía mucho que ver con la psiquis. Yo no sabía mucho no sé mucho de psicología, digo, no entiendo de eso. Para mí era construir un personaje que a partir de ese personaje yo pudiera llevar al público por distintas situaciones y que pudieran vivir y sentir, experienciar lo que sucedía con Magda. Entonces no estaba construido desde un lugar psicológico, si se quiere, sino más bien ante una cuestión de señas, señales, situaciones que empezaban a revelarse ante este personaje y cuál era la reacción de ella ante esto, ¿no? Y claramente lo que vos decís tiene que ver el contexto porque, como te decía, yo vengo de un lugar así, donde lo que es la actividad agroindustrial, ustedes que son por ahí del oeste, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, que es pueblos como 25 de Mayo o ya 9 de Julio, bueno, están mucho más al oeste, pero que son zonas agroindustriales donde esa actividad lo atraviesa por completo, lo íntimo, lo privado, lo social, lo económico, lo cultural, todo. Con una fuerte migración eh, italiana de posguerra, entonces una idiosincrasia muy particular, donde además otro elemento y es que es un lugar semiárido, por lo cual durante agosto es muy frecuente enfermarse, ¿no? De hecho, de ahí viene un poco también esto de que si pasara agosto, bueno, se vive un año más, este dicho. Pero no son cosas inventadas, todo tiene un porqué. Son todas situaciones que yo he vivido cercanamente. Por ejemplo, bueno, esto del accidente del empleado de su futuro marido, es algo que sucedió y sucede con frecuencia, pero no solamente en la actividad industrial, sino en distintas actividades. Recuerdo puntualmente, digo, por citar un ejemplo, el tío de un amigo muy cercano que trabajó durante muchísimos años para un campo, bueno, en la actividad, digamos, como empleado de campo, y entonces, por el manejo de los agrotóxicos, él contrae un cáncer de hígado, por ejemplo, fulminante, pero no tenía obra social porque estaba de manera irregular. Y en realidad lo que más preocupaba a él no era sanarse o tener un buen tratamiento, sino no inquietar o no poner de mal humor o no reclamarle nada a quienes debían haberle asegurado esa salud. Lo del olor es porque, por ejemplo, es una zona donde se cría muchísimo chacinado. Entonces, con el viento norte, por la forma en que está dispuesta estas localizaciones, todo el tiempo hay ese olor, o cuando se desactiva la soja, hay un olor constante en el ambiente, y esto, si lo trasladamos, por ejemplo, al norte, quien haya viajado a Libertador San Martín, en Jujuy o en Tucumán con la zafra, se dará cuenta que hay un constante olor nauseabundo, en algunas poblaciones hay un constante olor nauseabundo que está en el aire, pero que pareciera que no se le da entidad, ¿no es cierto? Bueno, como estas, todo tiene un porqué. Eso, finalmente, todos estos ejemplos lo que quiero decir es que son todos pequeños elementos que yo fui tomando, tanto como las palabras que se repiten, que recuerdo por ahí en alguna oportunidad, la productora me dice, che, Luis, pero tal palabra se repite en todo el tiempo, es necesario colocarla, y es que hay un sentido de que todo el tiempo esto es una locura, esto es un espanto,
es una especie de mantra que se repite todo el tiempo, que en realidad no está develando de qué es, qué estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo es una locura, ¿no? Es un espanto, pero que nadie finalmente parece advertir. En este caso, a mí lo que me interesaba era cómo Magda lo advierte ante una situación X, digo, después de tener un cimbronazo o algo que, que, que la lleva como un pequeño ir despertando de ese letargo, entre comillas, y empieza a darse cuenta que esta gente tan buena que siempre tenemos cerca, que siempre nos acompaña, que nos quiere mucho, que adoramos, bueno, eh, tiene también un lado flanco, ¿no? Que no todo, que la bonomía no es tal cual a veces uno cree, que hay que desconfiar de la bonomía. La propia, ¿no? Empezando por la propia. Y, y son una serie de todas estas cositas, así como muy chiquitas, pequeñas cosas que, donde nada está al azar. Cualquier palabra, cualquier situación, todo está tomado de la realidad. Son Bien, recuerdos y observaciones y cosas del, de lo vivido. bien. Sí, Parece porque autorreferencial, vos pero no te- lo es. Está todo mezclado. Y algunas cosas obviamente filtradas e inventadas. Bien, sí, porque bueno, te hablaba de estas pequeñas cosas que tiene guión, que quedan flotando, y nos encontramos, bueno, con un personaje, como comentabas un poco vos, Magda, que es una joven docente, que al menos desde mi óptica yo encontré a una muchacha un poco encorsetada, como siguiendo o queriendo cumplir expectativas ajenas, y como que está en un pasillo, ¿no? Como que ya no tiene mucha vuelta atrás, y va siguiendo eso. Sí, y tiene que ver, lo de que sea docente fue casi una excusa que incluso inventamos con Andrea Gijena, que fue quien me ayudó y colaboró en el guión, una compañera, pero que tiene que ver con que, por ejemplo, las amigas, una pareciera que viaja y que ha estudiado, que está como que es, habíamos dicho que era abogada y cosas de ese tipo, pero quien hay una clase media, yo no diría empobrecida, pero que por algún motivo no ha bajado de nivel o ya no es lo que era su capacidad económica, conserva cierto capital social. Y entonces, en esos lugares muchas veces la única salida es la de estudiar docencia. No siempre, digamos, no siempre porque no, muchas veces digo con vocación, otras veces porque es una salida laboral. Pero además porque Córdoba es una, ciudad, es una provincia, aunque parezca lo contrario, muy conservadora. Eh, y el personaje de Magda en ese corsé que vos decís tiene que ver más que nada y sobre todo con, me parece que un poco lo que la película termina contando, no tiene que ver ni con el matrimonio ni con eso, sino justamente con las expectativas que el resto pone sobre nosotros y nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo en la mujer hay una idea de, pareciera que hay una carga de expectativas y de tradiciones y un montón de cosas que la mujer tiene que seguir, pero también el hombre, ¿no? Siempre se le pide, en esta cuestión del machismo, del patriarcado, siempre se le está pidiendo un rol a la mujer, pero también al hombre, ¿no? Que cumpla, que sea el sostén de familia, y seguir esas tradiciones, ¿no? El hijo del médico tiene que estudiar medicina, o no, digo, es muy difícil romper con eso. Como es muy difícil ver esto que vos decís que sucede como en un plano secundario, es muy difícil verlo, porque uno es partícipe de todo de todas esas situaciones. Entonces, cuando la pregunta para mí con Virgilia era, ¿qué sucede cuando uno se da cuenta, cuando uno tiene una pequeña iluminación y dice, esto me parece que no está tan bien, esto no es tan como, como parecía ser? Bueno, ¿qué hago con eso? ¿Me hago el tonto? O sea, ¿qué actitud asumo? Eh, y esa es una gran pregunta porque no siempre, y estaba por spoiler la película, pero quiero decir, no siempre
todo sucede a lo Hollywood, ni las resoluciones son las que en la vida no son las que uno quisiera, porque no puede, porque no sabe, porque no tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? Y para mí era muy importante que la película reflejara eso también. Sí, bueno, justamente en el personaje el protagonista, Magda, vemos también una chica un poco introvertida y que como que no se revela, como que ella va incorporando todos esos sucesos que acontecen y bueno, empieza a presentar estos malestares que son también una gran incógnita y que vos también tomaste la decisión de nunca develar del todo, donde aparecen vecinas que dicen, no, pero está ojeada, y el médico que no tiene respuesta, y es como una gran intriga eso. Eh, ¿Cómo fue trabajar eso con la actriz en una actuación, bueno, muy justa, muy contenida, ¿no? ¿Y cómo fue tratar de trabajar esos malestares, eso que es como inasible, que no se sabe bien qué pasa? ¿Para dónde ibas? Sí, ¿Para dónde llegaba? y para mí era como muy interesante. De hecho, en las primeras versiones estaba mucho más marcado eso y se iba mucho más a un plano fantástico. Después, bueno, fue como limpiándose, pero me quedé con la espina de en algún momento volver a hacer algo similar. Primero porque sucede en la realidad. Yo recuerdo a mi madre y bueno, y a las vecinas y mucha gente, digo, decir todo el tiempo hasta el día de hoy, que el problema es que tal mujer sufre mucho de los nervios. Es un mantra. Cuando no se sabe qué tiene, sufre mucho de los nervios. Entonces, y se va al médico primero, al psiquiatra, y se hace todos los remedios, se buscan todos los remedios esotéricos y lo más mundano y casero, y aún así pareciera que esta persona no se repone. Entonces termina siendo como un misterio. A veces el misterio es justamente lo que está sucediendo al frente. Y quiero decir, no hay mucho más misterio que eso. Con Rita fue maravilloso porque, ¿sabes qué? Yo apenas le envié el guión, Rita me responde bueno, que le interesaba participar, Rita Pols, de ella estamos hablando, y además de ser una actriz maravillosa, es una persona maravillosa, es súper culta y con un registro de la realidad y de doctoral increíble. Y recuerdo que ella me pasaba, nos pasábamos incluso referencias y que coincidíamos muchísimo. Por ejemplo, una que me acordé ahora hace poco era Repulsión de Polanski, digamos, donde está ahí Catherine Deneuve y tiene esa cosa como con los hombres y está en ese estado corrida de la realidad. Trabajamos un poco eso y un poco buscar cómo era el vínculo con cada, cómo era el vínculo de ella como personaje con el mundo que le rodeaba. No era lo mismo con su madre que con las vecinas y con los parientes y con su novio y con sus amigas. Eh, Pareciera que todo el tiempo hay máscaras que ella que se va colocando, ¿no? Para cada situación y Totalmente. para cada vínculo que tiene, pero que a la larga eso no sirve mucho. Entonces, fueron, bueno, largas horas de conversación sobre todo eso. Por ejemplo, charlábamos mucho ahora recuerdo lo que era literatura, no me sale ahora el autor de La tradición de Rita Hayworth y de Boquitas Pintadas, Manuel Puig, con todo ese universo, ¿no? Que nos recordaba un poco también a
a ese personaje de Magra. Y ella lo terminó incorporando cuando vino a Córdoba y tuvimos algún ejercicio de ir, no solamente aquí en Córdoba con el resto de los actores con los que ella interactuaba, sino en el mismo Cativo, o sea, cuando Rita empezó a conocer los espacios y los lugares y transitar por eso, yo creo que ahí terminó de darle forma. Pero fue eso, como mucha conversación, mucho diálogo y sin ningún tipo de atisbo psicológico y nada, quiero decir, nada por ese lugar, esa cosa más retorcida, ¿no? Sino como, bueno, cómo reaccionar, entender el personaje, Porque ese entender cómo vive. personaje también siempre como que resultó un poco ajeno a su entorno. Como que, y también pintás muchos momentos femeninos, ¿no? De vecinas y amigas de la madre. Y ella como que está ahí, pero no, como que no Es es ajena, necesariamente una de. es como que no Claro, y está. hay como también esas cosas de por ahí chismografía o cosas, viste, supongo propias universales, pero por ahí en una ciudad chica supongo que serán más, con más énfasis. Y eso me llamó la atención, esa ajenidad a su entorno. Si eso vos lo habías pensado, lo habías buscado desde un principio, o cuando llegás al rodaje y se empiezan a modificar algunas cosas, ¿cómo es eso? ¿Sabes qué? Un poco y un poco. Sí había algo que al principio estaba ella un poco más encajada en todo ese universo y de a poco ir como corriéndose. Siempre hablábamos de esto, no solamente con ella, sino con el equipo, que para mí la idea era de que a partir de un suceso o algo que sucedía en la película, la realidad iba corriéndose de eje, ¿no? Como cuando uno tiene alguna conmoción muy fuerte o se le muere un ser querido muy cercano, que uno queda descolocado y parece un fantasma muchas veces o hay algo que no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Yo digo, no puedo manifestarlo sino de esta forma, como si la realidad se corriera 10 centímetros donde todo sigue siendo lo que era y a su vez no. Hay una percepción alterada. En esa percepción, en esa alteración de percepción, creo yo, es cuando uno puede quizás tal vez ir descubriendo otras cosas, porque está con los sentidos mucho más puesto en eso. Entonces, el personaje de alguna forma tenía que ir hacia eso, tenía que ser una espiral, ir como descendiendo al infierno, entre comillas, pero no, un caracol, digo, donde ella, mientras más veía, más entendía, más comprendía, entonces la realidad se le iba moviendo cada vez más de eje. Esa es una de las cosas que pensamos con Rita y que pensaba yo y que, bueno, en general, digamos, con el equipo, no solamente cuando la escribí, sino en el mismo rodaje. Bueno, sí, por ejemplo, bueno, vimos el elenco de figuras muy conocidas en secundarios, la madre Fiorentino, ¿no? María Muy Fiorentino, que hace de mamá de Rita, de Elba, impecable, muy gestual, que está bueno, genial, increíble. Eva Bianco, Fanny increíble. Cittadini, Maximiliano Vini, que es su debut, que es el gringo. eh, Gringo porque es normal decirle gringo a la gente de campo, ¿no? No sé cómo es allá, acá es un poco eso, la costumbre. Sí, bueno, un elenco muy, muy sólido. ¿Cómo trabajaste la dirección de actor, la dirección con los actores puntualmente? ¿Tuviste alguna colaboración? ¿Dejaste también margen para la opinión o vos vas con un texto, sos riguroso con eso y que se cumple el plan de rodaje y ya? Porque bueno, al estar con figuras por ahí ya más conocidas, tal vez uno también siente que tiene que darle un margen a la opinión o mismo algunas figuras también opinan sin que se lo pidas. ¿Cómo fue ese trabajo en la dirección de actores? Sí, bueno, primero porque había gente, toda la gente con la que uno convoca claramente sabe que es talentosa, sino incluso la gente que hizo casting que después no terminó, claramente era gente que uno sabía que era talentosa y que yo personalmente la había visto en algún trabajo que me había parecido muy interesante.
De todas formas, el gran trabajo de dirección de actores es gracias a Rodrigo Guerrero, que también es productor de la película, que fue quien básicamente manejó toda esa área. Rodrigo es además de director de varias películas también, tiene un entrenamiento muy importante en lo que es la actuación. A mí es un área que me parece bellísima, que me encanta, digo, como venir del teatro es algo que me fascina, lo que más me gusta. Entonces, confluíamos muy bien en eso, pero Rodrigo era básicamente quien estaba más sobre los actores y luego yo iba afinando un poco los hilos, ese tipo de cosas. Respecto al tema de los textos y todo eso, sí, siempre, claro, que yo siento que un actor siempre es bienvenida a cualquier opinión, no solamente de los actores, de los técnicos, desde el último eléctrico hasta el protagónico. Para mí siempre es importante la opinión. Luego uno tiene que tomar la decisión como director hacia dónde va. Pero sí, siempre fue bienvenida y de hecho hubo algunas cosas que cambiamos y que se fueron modificando a partir de esto. Lo que sucedía era que yo tenía mucho más en claro los textos, cómo debían sonar. Mirá, no tanto en el personaje de Magda, que era de Rita Pauls, en algunas cosas sí, pero sí en el resto de los personajes. Sobre todo las mujeres, la mamá y estas vecinas y algunos, y los hombres. Y había una forma de decir los textos que tenían que ser casi como los había escrito y que de hecho fueron así, y tenían que sonar, para mí yo quería que sonaran muy verdaderos porque estaban escritos de una forma gramatical con una melodía, por así decirlo, que se asemeja muchísimo a la forma en que se habla en el lugar donde estaba situada la película. Hay Yo, mucho de de hecho, eso, ¿no? De charlas así, susurros, como de por susurros, la pero distancia media, sí, de repliques y hay formas y oídas. en la respiración, todo el tiempo para mí fue algo como obsesivo. De hecho, cuando lo estrené en la ciudad de mi ciudad y en lugares cercanos, lo que más le llamaba la atención era eso, era como, che, reproduciste algo que nos es como muy familiar. Y claro, era un modo, para mí quería, digo, mucho de los actores que pudieran comprender y aceptar y estar permeables a esta propuesta. Y era un objetivo, la intención era poder reproducir ese modo de intercambio de textos, de formas de habla, de modos, ¿no? Incluso hasta de Sí, tiempo. lo lograste porque eso está presente y se nota esos diálogos así de las mujeres, del médico, de cosas así que Qué se bueno, escucha, qué y bueno. eso refuerza un poco también bueno, el sentimiento de este personaje, de esta protagonista, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco muy brevemente, contame de la producción, de cómo fue grabar en un lugar que por ahí no tiene mucha historia, como un Cativo, en cuanto a rodajes de cine, y cómo fue llevar, bueno, todo el equipo, y cómo fue trabajar ahí, los vecinos, cómo fue la expectativa, y qué complicaciones se te presentaron. No, mira, fue maravilloso. Yo creo y estamos convencidos con los productores que de no haber sido así hubiese sido casi imposible. Sucede que en ese lugar yo además ya había hecho algunos pequeños trabajos, cortometrajes, pero además hay mucha gente, es una localidad, parece mentira, pero de 12.000, 13.000 habitantes, donde hay varios chicos, chicas que hacen cine. Eh,
Y además eso sucede también ahí en una escuela secundaria donde también tienen como materia el audiovisual, por lo cual y hay una escuela de teatro muy importante. Entonces, están muy habituados a esto. Entonces trabajamos además con actores que hicieron pequeños personajes y extras, que han hecho teatro, que habían hecho teatro, que tenían algún tipo de, de trabajo, digamos, anterior al respecto, algunos que no. Y tuvimos una muy fuerte colaboración, por ejemplo, no solamente de la municipalidad de Oncativo, además de lo que es Esopol, que es una cooperativa de servicios pública, de Luis Escorza, que es una fábrica muy grande, muy importante que hay ahí en Oncativo. Quiero decir, había algo mancomunado entre el sector privado y público, y había una disposición de toda la pequeña ciudad, pueblo, le digo yo, porque es como muy chico, pero eh, una predisposición muy, muy grande y muy interesante. Para mí era muy fuerte, ¿no? Había muchas cosas, bueno, era como volver a un lugar que tenía mucho que ver conmigo, con una historia que estaba muy atravesada por el lugar. Además fueron 5 semanas de rodaje, más las muchísima gente, muchísimos técnicos, una producción bastante grande que contaba, si bien contaba con el apoyo del Inca y con el apoyo del Polo Audiovisual de Córdoba, no hubiese sido posible sin el apoyo de la misma ciudad. María Fiorentino, de hecho, siempre se ríe porque dice que dormía, porque era así, todo el equipo técnico dormía en un geriátrico que estaba sin inaugurar. Dice, yo dormía en un geriátrico y almorzaba o comía en una guardería municipal. Pero bueno, esa fue la dinámica que permitió este despliegue tan grande, ¿no? ¿Y complicaciones tuviste en cuanto a la producción, al rodaje, por ahí propios de la ciudad, del clima o de la gente, de algo? Mirá, con respecto al clima, nada, al contrario. Complicaciones, las de siempre, las del mismo hacer. Usuales. Sí, al contrario, tuvimos mucho más ventaja y beneficios de haber trabajado allí, de haber podido filmar allí. Fue una experiencia maravillosa, muy gratificante, de mucha responsabilidad, no solamente para los productores y todo el equipo técnico y artístico, sino personalmente, ¿no? Eh, pero no, digo, ¿qué puedo decir? Más de lo que sabemos que atraviesan este tipo de producciones. El, el desembolso del Inca que no llega, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con lo económico, con las dificultades que tenemos todos, ¿no? Para realizarlo. Pero más allá de eso fue bastante gratificante y fue una experiencia muy, muy linda. Bueno, muy bien. Primero, agradecerte por haber accedido a esta entrevista con la gente de Hurlingham. Y bueno, agradecer también la presencia de tu obra, que es una película interesante que yo recomiendo a todos aquellos que les interese el cine, que van a encontrar una película singular, que van a encontrar una película que toma sus riesgos y que, bueno, está desde el punto de vista siempre la protagonista que logra generar una empatía y también uno sufre un poco con ella. Así que, bueno, muchas gracias Luis María Mercado, director de Vigilia en Agosto, que va a estar en la competencia de largometrajes de ficción en el Festival de Burlingame. Así que bueno, Luis María, muchas gracias, un saludo No, muchas grande. gracias a vos, Augusto, muchas gracias a toda la gente del festival y la verdad espero, ojalá pueda otro año ir con otra película, pero además estar presente ahí y acompañarlos. Muchísimas gracias por invitarnos y espero que sea un gran festival, estoy seguro que así va a ser.
Bueno, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Se fue? Sí, se va.